Buenas noches, mi nombre es Marley Alexandra Lozano Apráez y a continuación les voy a explicar en qué consisten los juegos del lenguaje. Teoría concebida por Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein nace en Viena en 1889, su familia es de ascendencia judía y ellos gozaban de una situación acomodada. Su padre era un importante industrial y protector de las artes. Wittgenstein, al igual que sus 7 hermanos, fue educado en sectores privados hasta los 14 años y luego cursó estudios en la Real Schule de Linz. Ingresó a la Escuela Técnica Superior de Berlín para estudiar ingeniería. En 1988 se inscribió como estudiante e investigador en la Universidad de Manchester y diseña un motor de propulsión a chorro para la aviación que fue utilizado con éxito. Sus intereses con los años fueron desplazándose hacia las matemáticas puras y hacia los fundamentos lógicos y filosóficos. Wittgenstein se fue a estudiar a Cambridge con el filósofo Bertrand, famoso por haber publicado junto con Alfred Naud los principios de la matemática. Decidió entonces abandonar la ingeniería y entregarse plenamente a la filosofía. Sin embargo, al declararse la Primera Guerra Mundial, se alista como voluntario en la artillería austríaca. Allí en esta guerra lo capturan y en prisión escribe su primer libro, el Tractatus Lógico-Filosófico, que fue publicado en 1922. Él no estaba contento, Wittgenstein no estaba contento con la publicación con la introducción que le han hecho a su libro, entonces decide alejarse totalmente de la filosofía y se va a trabajar como maestro a varias aldeas austríacas. En 1926 ingresa como jardinero en un monasterio y también se dedica a construirle a una de sus hermanas una casa. En 1927 conoce a los filósofos llamados del Círculo de Viena y comienza a escribir otra vez. Ellos le dan otra vez como ganas de volver a escribir de volver otra vez a la filosofía, entonces vuelve otra vez. En 1929 regresa a Cambridge y obtiene el doctorado. Dio entonces una importante disertación conocida como Conferencia sobre Ética y allí se vuelve famoso. Allí él se vuelve famoso con estas conferencias sobre ética. En 1937 adopta la ciudadanía británica y estalla pues la Segunda Guerra Mundial y ahí colabora como enfermero en Londres. Luego reanuda sus actividades académicas hasta 1947, año en que renuncia a las cátedras de ética en Cambridge y se establece en Irlanda, donde fallece víctima del cáncer de próstata en 1951. Entre sus libros más conocidos está el Tractatus Lógico-Filosófico, que lo escribe en 1921 y es publicado en 1922. Algunos comentarios sobre lógica formal, que escribe en 1929. Los cuadernos azul y marrón en 1931. En 1953 Investigaciones filosóficas y en 1961 escribe sobre la certeza. Cabe resaltar que el único libro que logra haber publicado pues en vida es el Tractatus Lógico-Filosófico. Los otros se publican después de su muerte. A Wittgenstein se le conoce como el filósofo de los dos periodos. El primero pues parte de su primer libro, el Tractatus Lógico-Filosófico, y allí él se enmarca en una tradición del siglo XX, que se llama el giro lingüístico y es una corriente que considera que la investigación filosófica tiene que versar sobre el lenguaje. Y entonces ya después, cuando escribe las investigaciones filosóficas, entonces se le conoce como el segundo periodo de él, que es una crítica al Tractatus Lógico-Filosófico, y ya se le conoce como el filósofo pues de segundo periodo. Ese es su segundo periodo. ¿En qué consisten las investigaciones, los juegos filosóficos, los juegos del lenguaje? ¿En qué consisten los juegos del lenguaje? Él dice en las investigaciones filosóficas
dice que llamaré juego del lenguaje al todo formado por el lenguaje y acciones con los que está entretejido. Él resalta aquí pues la importancia de que los problemas que radican en su primer libro es que las palabras, es de entender las palabras como etiquetas y por lo tanto entender que el significado consiste a referirse a objetos o a hechos. Él dice que la concepción general del significado de las palabras, es decir, pensar que cada palabra nombra un objeto, circunda el lenguaje, que hace imposible el lenguaje, que es algo totalmente erróneo. Entonces, él dice que desarrolla una nueva teoría que gira en torno al concepto de reglas. El significado de una palabra está contenido por la regla de su uso. La regla sirve para determinar en qué situaciones el uso de la palabra es correcto y en qué situaciones el uso de la palabra es incorrecto. Él dice que la regla es según el caso en el que se encuentre y que no puede dar otra razón o criterio. El origen del concepto de juegos de lenguaje está en el deseo de Wittgenstein en explicar cómo funciona el lenguaje a través de una situación sumamente simple en la que podemos ver con claridad este funcionamiento. Y él ofrece, por ejemplo, un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de una obra de construcción, y dice que en esa obra de construcción hay muchas personas, que está el ingeniero, el maestro de construcción, que están las personas que trabajan para ellos, los albañiles, y que el ingeniero grita martillo, ladrillo, cemento, y que las personas que están a su alrededor entienden pues lo que necesitan y se las va pasando. Entonces él dice cómo estas palabras, ladrillo, martillo, cemento, adquieren significado sin necesidad pues de el maestro decir tráigame el martillo, tráigame el ladrillo, ya adquieren un significado, o sea, cómo esos personajes entienden lo que necesita pues el maestro de construcción. Entonces él dice que todo eso radica en un juego de lenguaje, que a eso es que está en un contexto y que ellos entienden por lo que necesita o lo que está llamando el maestro. Entonces él dice que cada juego de lenguaje tiene que tener unas reglas, y esas reglas delimitan los movimientos o jugadas que son admisibles, o sea, que son permitidas. Cada jugador decide qué movimiento hacer dentro de aquellas que las reglas le permiten. No cualquier persona puede pues venir aquí a inventarse una palabra y pues pretender que le entiendan pues el significado, sino que no, que necesita que las personas que están en ese juego de lenguaje pues les entienda, les logre comprender qué es lo que él quiere pues significar con esa palabra. Él dice que para él los juegos de lenguaje representan una situación en la que las emisiones lingüísticas y las acciones están entrelazadas. Esto implica que las palabras no tienen un significado por sí mismas independientemente de una actividad humana o de un juego de lenguaje. Esto quiere decir que cada palabra tiene que tener o adquiere un significado si está en un contexto, si está en un contexto como tal. Y entonces él dice, cada persona, cada palabra adquiere un significado según el contexto de la familia, el contexto de los trabajadores, el contexto
del señor de la tienda, el contexto del novio, de la novia. Cada palabra adquiere significado según el contexto en el que esté la persona. Y entonces dice, ¿quién determina pues que la persona juega correctamente? O sea que entonces él dice que la comunidad de hablantes es la que ¿qué? La que determina, la que da las reglas, la que da validez a, así pues si se está hablando bien, si se está diciendo, hablando mal. Ella es la que determina las reglas y la que da validez pues a esa palabra. El hablante ha de adecuar su uso al criterio común, o sea, a lo que está en la comunidad. Aquí se rompe la arbitrariedad y la subjetividad de usar la palabra según me parece. El hablante debe adecuarse a la regla compartida por los hablantes. Dice que hay innumerables juegos de lenguaje y pues que a la medida que unos van naciendo, otros van olvidando, se van echando al olvido. Entonces él, por ejemplo, nombra aquí un poco de juegos de lenguaje, nombra dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, descubrir un objeto por su apariencia o por sus medidas, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, relatar un suceso, inventar una historia, actuar en teatro, cantar, adivinar acertijos, traducir de un lenguaje a otro. Todos esos son juegos de lenguaje. Todos son acciones que hacemos a diario y que se convierten en juegos de lenguaje, que se convierten en contextos y por lo cual las palabras adquieren una significación según esos contextos. Él dice que las palabras y los enunciados sirven para coordinar las actividades que las personas hacen en conjunto. Adquieren significado en ese contexto y no como etiquetas de los objetos. Él ahí en este pedacito hace una crítica a su libro El Tractatus, que él dice que cada palabra tiene que tener una etiqueta. Entonces aquí dice que no, que cada palabra no tiene que no tiene una etiqueta de los objetos, que no son etiquetas, que las palabras no son etiquetas, que las palabras adquieren significado si estamos dentro de una acción humana, si estamos dentro de un contexto, si no, no adquieren significado, no tienen significado. ¿Qué más dice? Aquí dice que el mundo y las formas de vida o actividades que hacemos juntos emergen al mismo tiempo que el lenguaje, o sea que eso, digamos que se va desarrollando, va creciendo, va naciendo según pues al mismo tiempo que el lenguaje. O sea que hay muchos juegos de lenguaje que se van quedando atrás precisamente por eso, porque pues se va desarrollando más la sociedad y va a haber pues más cosas tecnológicas que anteriormente pues ni siquiera se conocía su uso. Por ejemplo, el WhatsApp, la palabra WhatsApp. Entonces, por ejemplo, anteriormente no se conocía esa palabra porque simplemente pues no existía tal que pues tal aplicación. Ahorita ya existe y entonces como tal pues ya adquiere un significado y ya va adquiriendo pues pues ya se va adentrando pues en las acciones humanas, en el contexto humano y pues ya va adquiriendo una significación pues para nosotros los seres humanos.